nombre es Lizeth Acevedo y en este video te voy a explicar los tipos de ansiedad que existen. Si te sientes identificado con alguno, escríbelo aquí abajo en los comentarios. O si quieres que profundicemos en alguno de estos tipos de ansiedad, también escríbelo en los comentarios. Bien, primero vamos a partir del concepto de qué es ansiedad. Ansiedad es cuando tenemos esa sensación de miedo, de incertidumbre, de inquietud, de tensión frente a algo que va a suceder o frente a algo que debemos hacer, como por ejemplo ante una presentación de un informe o cuando siento ansiedad por una entrevista que tengo mañana o cuando me vienen a la cabeza muchas ideas sobre lo que puedo hacer en mi trabajo y entonces de pronto no puedo dormir pensando en todo ello. Y esta ansiedad en cierto grado no solo es normal, sino adaptativa para nuestro bienestar y para nuestro mejor desempeño. Por ejemplo, si estamos a punto de hacer una presentación en público, el temor al fracaso nos induce a lograr prepararnos para hacer esa presentación y hacerlo de una forma adecuada, ¿cierto? El problema surge cuando sentimos esa ansiedad de una manera excesiva, como por ejemplo quienes sufren de estrés postraumático, que sienten temor de volver a pasar por la situación traumática que vivieron o ven y escuchan algo que les recuerda esa situación e inmediatamente sienten lo mismo, el mismo temor, el mismo angustia que sintieron ese día. Ya vamos más adelante a profundizar un poco en el estrés postraumático y en todos los otros tipos de ansiedad. Por aquí voy a dejarles un video que hice explicándoles los síntomas de la ansiedad normal y de la ansiedad excesiva, sus causas y cómo tratarla. Vayan y lo ven por acá. Importante que tengamos en cuenta que la clasificación sobre los tipos de trastornos de ansiedad que voy a explicarles en este video son con base en el DSM-5, que es el manual para los criterios diagnósticos de los trastornos mentales que utilizamos los psicólogos. Entonces vamos a empezar. Los tipos de trastornos de ansiedad más comunes son el trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, la fobia específica como las fobias a algún animal o a la sangre, ya se los voy a explicar en detalle. Otro tipo es el trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada, los trastornos de ansiedad inducidos por el consumo de sustancias psicoactivas o por alguna situación médica. También están otros tipos de trastornos de ansiedad como son el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés postraumático y todos estos tipos de trastornos lo que describen son las diferentes conductas que realizan las personas para evitar la ansiedad que le generan sus temores o las experiencias que han vivido, donde han sentido pues ansiedad, ¿sí? Y esa ansiedad pues ellos sienten que la sobrepasan. Pero estas conductas de evitar la ansiedad lo que hacen es generarles más de lo mismo, lo que hace es que permanezcan en un ciclo en el que para salir se debe buscar ayuda profesional. Si tú quieres saber sobre alguno de estos trastornos en específico, puedes ir aquí abajo en el primer comentario que aparece allí, está el índice de este video. Y dando clic allí en cada trastorno puedes ir a la parte del video donde hablo de ese trastorno. Te la dejo muy fácil para que veas todo el video, para que comentes, para que compartas y para que te suscribas. Vamos. Ahora, para que podamos llamar a estos síntomas que son un trastorno, tenemos que hablar que la persona ya lleva más de un mes o 2 meses sufriendo de estos síntomas. Entonces vamos a definir cada trastorno. Recuerden que estas son las características principales para identificarlos y más no para diagnosticarlos. Esto lo debemos realizar los profesionales. Entonces empecemos con el trastorno de pánico. Este se presenta en casi todos los trastornos de ansiedad. En este trastorno de pánico, los ataques de pánico surgen de manera constante e inesperada y pues la persona teme a que se presentan de nuevo y para tratar de evitar que vuelvan a ocurrir, toman medidas que son ineficaces para evitarlas, como por ejemplo abandonar actividades que antes realizaban con gusto o evitan acudir a los sitios donde les han ocurrido. En este canal encuentras un video donde te explico qué son los ataques de pánico, así que si quieren ir a verlo, lo encuentran por aquí. Entonces, en resumen, las personas con trastorno de pánico
Viven en pánico, literalmente con pánico, y constantemente pues están en estado de alerta. Segundo, la agorafobia. Los pacientes que sufren de este trastorno le temen a situaciones o lugares como ingresar a una tienda o a un supermercado o salir a un parque. Es el temor a salir que experimentan estas personas, que parte de pensar que en estos lugares pueden tener dificultades para conseguir ayuda si les diera en ese momento un ataque de pánico, por ejemplo. Ahora vamos con la fobia específica. En esta condición los pacientes temen a objetos o situaciones específicos, y algunos de los ejemplos son los animales, las tormentas, las alturas, la sangre, los aviones, los sitios cerrados. Sienten que estar expuestos a estas situaciones les pudiera causar vómito, asfixia o el desarrollo de alguna enfermedad. Aquí es importante decirles que cuando necesiten tratar alguna de estas fobias, por ejemplo la fobia a los aviones, porque usted por su trabajo debe estar continuamente viajando, la terapia muy útil para tratar las fobias es la terapia de tercera dimensión, que se aplica gracias a la tecnología de la realidad virtual. Así que ahí les dejo el dato y si les interesa me pueden contactar. Cuarto, trastorno de ansiedad social. Estos trastornos se evidencian cuando las personas se sienten con miedo de ser avergonzados o de verse torpes o tontos cuando hablan, cuando escriben o cuando comen en público, o quizás solo con dialogar con otras personas. Estas personas evitan estas situaciones sociales por el temor exagerado a la vergüenza o al rechazo social, o si se enfrentan a estas situaciones lo hacen con gran ansiedad. Ahora, el mutismo selectivo tal vez es un trastorno poco conocido, tal vez en películas lo muestran a veces, pero sí es muy común encontrarlo en niños, y hablamos de un mutismo selectivo cuando un niño decide no hablar, excepto cuando está solo o con ciertas personas cercanas. Seguimos ahora con el trastorno de ansiedad generalizada. Si bien estas personas no experimentan episodios de pánico agudo, sí se sienten tensas o ansiosas gran parte del tiempo y se preocupan por muchas cuestiones distintas. Es generalizada porque no se puede reducir su tensión a solo un aspecto como en las fobias específicas o en la fobia social, sino que mencionan tener temor de desenvolverse en casi todas o en todas las áreas de su vida. Es una ansiedad por todo el mundo que los rodea, y es difícil de controlar porque ven una catástrofe en todo, y sumado a que todos los síntomas físicos que se experimentan pueden causar que se sienta la persona como en una cascada de sufrimiento. Los síntomas que se sienten en la ansiedad generalizada, además de la preocupación que mencioné, pueden ser tensión muscular, inquietud, tendencia a sentirse cansado todo el tiempo, irritabilidad, pueden sentir que no es capaz de concentrarse y claramente también problemas de insomnio. Siguiente, trastorno de ansiedad por separación. Las personas con este trastorno desarrollan ansiedad cuando se separan de un progenitor o de alguna figura a la que se siente apegado. Y digo personas porque aunque los niños son quienes tienen más prioridad en ser llevados a consulta psicológica, recientemente se ha acumulado evidencia de que este trastorno también afecta a los adolescentes, a los adultos y a las personas de la tercera edad. Bien, ahora vamos con los trastornos de ansiedad debido a una afección médica o los inducidos por una sustancia. Y se debe estos a que numerosos diagnósticos médicos o el consumo de sustancias o aún ciertos medicamentos pueden generar los ataques de pánico y los síntomas de ansiedad generalizada. Muy bien, ahora vamos con el trastorno obsesivo compulsivo. Estas personas suelen inquietarse por pensamientos o conductas repetidos que pueden parecer sin sentido incluso para ellos, pero que se sienten incapaces de detenerlos. Por ejemplo, revisar compulsivamente, es decir, muchas veces que no se les hayan quedado pegadas las llaves en la puerta antes de poder irse, o las personas que obsesivamente no pueden tocar las líneas del suelo cuando caminan por la calle, o que de pronto antes de salir tienen también que comprobar muchas veces que no se les haya quedado enchufado algún electrodoméstico o haber dejado las llaves abiertas del gas.
Estas personas incluso pueden llegar a dudar tanto de que hayan hecho las cosas bien, que luego de haberlo hecho deben devolverse a realizar esas conductas compulsivas para estar tranquilos. Y para entender mejor este trastorno les recomiendo que vean una película que se llama Tok Tok. Y finalizamos con el trastorno de estrés postraumático. La característica principal de este trastorno es que los síntomas que se vivieron en el evento traumático intenso, como por ejemplo un combate o un desastre natural o una violación o ser víctima o testigo de un delito, se experimentan de nuevo una y otra vez al enfrentarse ante un estímulo que les recuerda ese evento traumático, por ejemplo, un ruido, una persona, un lugar, incluso hay que tener en cuenta los estudios que se están realizando frente al estrés postraumático y la ansiedad generalizada que genera la exposición constante a las películas o al contenido cinematográfico de terror. Sí, así como lo oyeron, se está encontrando que muchas personas están experimentando episodios o trastornos de ansiedad generalizada y de estrés postraumático sin haber estado expuestos a un evento traumático, simplemente por el hecho de estar expuestos a estas imágenes de terror. Por eso es tan importante que tengamos cuidado con lo que vemos, que podamos establecer filtros para decidir qué es lo que dejamos entrar en nuestro interior, puesto que todos estos contenidos de las películas de terror pueden ocasionar cambios significativos en mi funcionamiento cerebral, tal y como lo hace un evento traumático, desde ponernos paranoicos, tener dificultades para dormir, tener pesadillas recurrentes. Aparecen también los terrores nocturnos, de estos los explico en un video que se los voy a dejar por acá. Estas personas, mientras están dormidas, pueden levantarse agitadas, hacerse daño a sí mismos o hacerles daño a otros y tener la sensación de que me están persiguiendo o de que algo malo me va a ocurrir. Bueno, y si has identificado o confirmado lo que ya venía sospechando de que debes empezar a prestarle atención a algún comportamiento que estás teniendo con respecto a la ansiedad, te recomiendo iniciar el entrenamiento en respiración consciente que nos ayudará a mejorar nuestra relación con la ansiedad, a conocernos más a nosotros mismos y a empezar a entrenarnos en el manejo de nuestras emociones, de nuestros impulsos, de nuestros pensamientos. Voy a dejárselos por acá. Y claramente la recomendación más importante es iniciar un proceso de terapia psicológica y realizar el proceso muy juiciosos. Espero todas las preguntas o los comentarios que tengan sobre este tema o las sugerencias que quieran hacerme para los próximos videos. Les envío a todos un gran abrazo.